Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 3 impresionantes historias de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México. La primera, sobre un misterioso hoyo ubicado en estas instalaciones, el cual parece tener un inexplicable vínculo con el infierno y con todos los seres que habitan ahí, y las 2 historias adicionales se las dejo como sorpresa para que las descubran por ustedes mismos. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su misterioso like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Escribo este relato de forma anónima debido a que no quiero poner en riesgo mi trabajo ni a nadie a mi alrededor, debido a que yo formo parte del personal del metro de la Ciudad de México y hace poco descubrimos algo aterrador que existe en este lugar. Todo comenzó hace unos cuantos años, cuando realizábamos unas obras de mantenimiento en la línea 1. Esa vez comenzamos a trabajar en uno de los túneles, nivelando la altura de las vías, cuando de pronto los trabajadores comenzaron a reportar lo que llamaban como un accidente y que después describieron como un pequeño socavón. Cuando me enteré de esto, me llamó la atención de inmediato la situación, ya que la estructura de los túneles está diseñada para que no existan este tipo de fallas. Pero cuando llegué al lugar, que estaba siendo rodeado por decenas de trabajadores curiosos, me percaté que era algo muy distinto a todo lo que había visto anteriormente, ya que una vez que retiré a los trabajadores para analizar el lugar junto a 2 compañeros más, nos percatamos que se trataba de un tipo de hoyo que al principio parecía ser la madriguera de un tipo de animal, ya que el tamaño de la circunferencia era demasiado pequeño. Pero justamente cuando estábamos hablando entre nosotros sobre esta posibilidad, pensando en cubrirla y seguir con las obras, debido a que no representaba ningún peligro para la construcción, uno de los trabajadores gritó: «Acérquese a escuchar, Inge, ese hoyo llega al infierno», lo que me dio algo de gracia al inicio, pensando que solamente se trataba de un tipo de juego de su parte, pero después de decir esto, los demás trabajadores lo comenzaron a apoyar, diciéndome que me acercara y que escuchara con atención. En un entorno normal, no haría caso a este tipo de cosas, debido a que tengo un pensamiento frío y sistemático, y siempre evito darle alas a cualquier relato o experiencia paranormal, sobre todo entre los trabajadores, debido a que luego se salen de control, pero pensando que posiblemente aquel ruido podría significar un tipo de fuga que ellos eran incapaces de explicar, me acerqué, arrodillándome en la grava para acercar mi oído a aquel hoyo, y cuando lo hice, sentí mucho miedo dentro de mí, el cual hacía mucho tiempo que no había experimentado, quizá desde los años en los que era niño, ya que dentro de aquel pequeño hoyo se escuchaba una corriente de aire, en la cual se podían escuchar varias voces gritando y lamentándose, que provocaban que la piel se te erizara casi al instante. Pero para evitar que se hicieran raras teorías al respecto, les dije a los trabajadores que no había escuchado nada, que solamente era una corriente de aire que posiblemente se estaba fugando, pidiéndoles que regresaran a sus labores mientras me quedaba con mis 2 compañeros. Y una vez que se fueron, platiqué con los miembros de mi equipo sobre lo que escuché, pidiéndoles que ellos también se acercaran a ese hoyo para descartar que fuera un problema auditivo de mi parte. Pero conforme se iban acercando, sabía de inmediato que escuchaban lo mismo que yo por sus expresiones de confusión y terror, ya que incluso uno de mis compañeros me dijo que dentro del hoyo
Había escuchado la voz de una persona muy cercana a él que ya había trascendido, pero que le había hecho mucho daño en vida. Así que después de esto, acordé con ellos no decir nada más, primero investigando qué podía haber debajo de ahí para descartar cualquier otra explicación. Pero después de confirmar que se trataba de un terreno firme y después de medir la profundidad del hoyo, que prácticamente era abismal, procedimos a sellarlo, pidiendo incluso un poco de ayuda espiritual, porque a esta altura todos estábamos seguros que esto era algo que rebasaba todo nuestro entendimiento, ya que cada vez que te acercabas a escuchar, oías algo diferente. En mi caso, aquellas cosas dijeron varias situaciones de mi vida que ya había dejado atrás, que nadie más sabe y que me hicieron mucho daño. Y en el caso de mis compañeros, pasó algo similar, siempre siendo la experiencia peor que la última vez. Pero gracias a Dios, este hoyo está sellado y estamos seguros que nadie más lo encontrará, aunque en la actualidad nos hemos preguntado por qué se abrió en aquel momento o si alguien lo hizo intencionalmente, lo que seguramente nunca sabremos, pero de lo que sí estoy seguro desde esa vez es que el mal existe y el infierno también, y lo que podíamos escuchar en este hoyo era solamente una muestra de lo que oculta este horrible lugar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Teresa y soy una trabajadora de limpieza en los edificios lujosos de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, y por este motivo suelo usar el transporte público en las horas en las que casi no hay personas en este lugar, debido a que mi trabajo es mejor remunerado en los trabajos nocturnos que casi nadie quiere tomar, de modo que durante un periodo me tocó tomar el metro Tacubaya a altas horas de la noche, cuando el tren ya iba casi semivacío, y en esas ocasiones me comencé a encontrar con un tipo de personas que llamaron mucho mi atención. La primera vez que tuve un encuentro con uno de ellos fue un miércoles, cuando ya iba sentada en el tren. Esa vez iba leyendo algo en mi celular, cuando de pronto tuve una extraña sensación, haciendo que guardara mi teléfono para levantar mi mirada por instinto, y cuando lo hice, justamente enfrente de mí, en uno de los asientos individuales, vi sentado a un señor que tenía su mirada puesta en mí. El hombre era de mediana edad, vestido con ropa casual, gorra, lentes oscuros y una prominente barba, lo que ya era extraño en sí, porque la barba era demasiado larga, lo que hizo que le pusiera más atención, de modo que al verlo con detenimiento, me percaté de algo que me impresionó, porque al mirarlo a detalle, era evidente que aquella barba era falsa y que debajo de ella no tenía boca ni nariz, y no sé si él se dio cuenta que yo me percaté de esto, porque justo en ese momento el hombre volteó su cara ligeramente, mostrándome que debajo de los lentes su piel era completamente lisa y plana y no tenía ojos. Al ver esto, me levanté temblando del miedo y pensando que me iba a desmayar, porque yo estaba segura que aquel hombre había hecho esto a propósito para generar esta reacción en mí, por lo que me bajé del metro apenas llegó a la siguiente estación. Esa vez me asusté mucho y simplemente no podía creer lo que me pasó, pensando que posiblemente había sido un tipo de aparición como las que ya había visto anteriormente en la ciudad de la que soy originaria. Pero unas semanas después, volví a ver a dos de estos seres, los cuales llamaron mi atención de inmediato, porque traían accesorios que tapaban su cara, y cuando los veía a detalle, podía confirmar que tenían las mismas características de la primera persona que vi, es decir, que no tenían boca, ojos, ni nariz, y que su piel era totalmente plana. Hasta el momento, he visto a más de 15 personas de estas, tanto en el metro como en el metrobús, y gracias a Dios,
Nunca me han hecho nada, ni se han acercado a mí, pero lo que se me hace raro es que siempre se dan cuenta cuando los identifico y siempre hacen un movimiento o algo en especial para que yo sepa que se trata de ellos. Así que hasta este momento los he visto, pero no sé nada de ellos. No sé si son buenos o malos, si son entidades espirituales o un tipo de extraterrestres que intentan mezclarse entre nosotros bajo una misteriosa misión. Buenas noches, Dan. Soy Victoria y te escribo para contarte algo que he experimentado en los recientes días en el metro de la Ciudad de México. Yo soy estudiante de nivel medio superior y tomo el metro diariamente en la tarde en la estación Ferrería para regresar a mi casa. Y justamente en el transborde de la estación Instituto del Petróleo, me pasó algo que en un principio me preocupó por la situación que se vive en la ciudad, pero después me dejó con la piel congelada al ver que se trataba de algo que no podía explicar. Porque esa tarde, cuando caminaba por aquel largo transborde, noté que alguien claramente venía detrás de mí. Se trataba de un señor de avanzada edad, quien también me miraba de forma lasciva, por lo que me preocupé, intentando caminar más rápido para dejarlo atrás. Pero conforme aumentaba mi velocidad, me percataba que él seguía a la misma distancia de mí, como si fuera capaz de caminar a la misma velocidad que yo, lo que era extraño, por la edad que aparentaba el hombre, y porque su rostro era inexpresivo, como si no se estuviera cansando o como si no hiciera ningún tipo de esfuerzo. Esta situación me desesperó, por lo que comencé a trotar por el pasillo, metiéndome entre la gente, para llegar a un lugar donde viera a alguien de seguridad. Y cuando regresé la mirada para ver a este hombre, me di cuenta que seguía detrás de mí, sin necesidad de correr, solo caminando lentamente, sin dejar de fijar la mirada en mí, lo que hizo que me diera más miedo del que sentía antes, porque era completamente inexplicable, por lo que miré de nuevo hacia enfrente, mientras huía de él. Pero justo en ese momento, volví a mirar hacia atrás, y al hacerlo, en esta ocasión, vi que el extraño hombre había desaparecido, y por más que miré hacia todos lados, no lo pude encontrar, lo que era completamente imposible, porque yo lo había visto caminando a unos metros de distancia de mí. Esa tarde, las personas me miraban como loca al ver mi miedo y mi agitación, pero solamente yo sabía lo que acababa de vivir, y lo peor de todo es que después de esto, me ha pasado lo mismo en 2 ocasiones más. Una vez me siguió una niña y en otra ocasión una anciana, siempre actuando de la misma forma que les acabo de narrar. Y lo más extraño es que esta misma experiencia le ha pasado a varios compañeros más, quienes han vivido exactamente lo mismo que yo en esta misma línea del metro, siendo las personas que lo siguen siempre distintas, por lo que no sabemos si se trata de la misma entidad cambiando de forma o de distintos seres que tienen esta misma capacidad, de la cual desconocemos su finalidad, porque estas cosas siempre te siguen y en determinado momento se desaparecen de un momento a otro sin explicación alguna. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de horror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un par de enlaces con las entregas anteriores de este especial de 3 historias de terror ocurridas en el metro. No se los pueden perder.
En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un sombrero. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.